¿Sabías que todos nacemos con una cicatriz permanente? ¿Que conservamos un conducto que ya no sirve para nada? ¿O que hay un órgano que durante la infancia es imprescindible y después prácticamente desaparece? A primera vista, el cuerpo humano parece estar lleno de errores. Las muelas del juicio que no caben en la boca, el apéndice que durante años se consideró inútil, el ombligo que nunca vuelve a tener una función. Pero, ¿son realmente errores de la evolución? Hoy vamos a descubrir qué partes de tu cuerpo parecen no servir para nada y por qué siguen estando ahí. Antes de empezar, hay que entender una idea muy importante. La evolución no funciona como un ingeniero. No crea un cuerpo perfecto desde cero. Trabaja modificando estructuras que ya existen. Si una característica no dificulta mucho la supervivencia o la reproducción, puede mantenerse durante millones de años. Por eso, nuestro cuerpo conserva algunas estructuras que tuvieron una función en el pasado, otras que solo son útiles durante el desarrollo embrionario y otras cuya importancia hemos descubierto hace relativamente poco. Empecemos por el ombligo, la primera cicatriz de tu vida. El ombligo probablemente sea la estructura más conocida de esta lista. Antes de nacer era el punto donde se unía el cordón umbilical. A través de él recibíamos oxígeno y nutrientes desde la placenta. Pero en el momento del nacimiento el cordón deja de ser necesario. Tras cortarlo, queda una cicatriz permanente. El ombligo no tiene una función fisiológica importante durante la vida adulta. Es simplemente el recuerdo visible de cómo vivimos nuestros primeros 9 meses, unidos a nuestra madre. El siguiente es el uraco, un conducto que olvidó desaparecer. Cuando somos embriones existe un pequeño conducto llamado uraco. Su función es comunicar la vejiga con el cordón umbilical para eliminar la orina durante el desarrollo fetal. Antes del nacimiento, normalmente se cierra y se transforma en un cordón fibroso llamado ligamento umbilical medio. En la mayoría de las personas nunca vuelve a dar problemas, pero si no se cierra completamente, puede provocar infecciones, quistes o incluso salida de orina por el ombligo, una situación poco frecuente pero llamativa. Sigamos con el timo. El timo suele sorprender mucho. Es un órgano situado detrás del esternón que alcanza su máxima actividad durante la infancia. Allí maduran los linfocitos T, células fundamentales para que el sistema inmunitario aprenda a distinguir lo propio de lo extraño. Sin un timo funcional en los primeros años de vida, el sistema inmunitario no se desarrolla correctamente. Después de la pubertad empieza a reducir progresivamente su tamaño hasta que se queda muy pequeño y con gran parte de su tejido sustituido por grasa cuando somos adultos. No desaparece por completo, pero su actividad disminuye mucho. Así que no es un órgano inútil, simplemente ya ha cumplido su misión. Sigamos con el apéndice, el gran incomprendido. Durante décadas se enseñó que el apéndice era un órgano vestigial sin ninguna utilidad. Hoy sabemos que la historia es bastante diferente. Contiene abundante tejido linfoide y participa en la respuesta inmunitaria, especialmente durante los primeros años de vida. Además, algunos investigadores creen que podría actuar como un reservorio de bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal, ayudando a recolonizar el intestino después de algunas infecciones. Esto no significa que sea indispensable. Miles de personas viven perfectamente tras una apendicectomía, pero tampoco podemos decir que sea completamente inútil. Sigamos con las muelas del juicio, un problema moderno. Las muelas del juicio aparecen normalmente entre los 17 y los 25 años. En nuestros antepasados tenían más sentido. Su dieta era mucho más dura y desgastaban considerablemente los dientes. Además, las mandíbulas eran algo más grandes. Hoy nuestra alimentación es mucho más blanda y la mandíbula suele ser más pequeña. Como consecuencia, muchas veces las muelas del juicio simplemente no tienen espacio para salir. Pueden quedar retenidas, producir dolor, infecciones o desplazar otros dientes. No son un error, son el resultado de que nuestra evolución biológica va mucho más despacio que los cambios en nuestro estilo de vida. Y ahora vamos a hablar del bazo. El bazo es un órgano que muchas personas piensan que no sirven para nada, y nada más lejos de la realidad.
El bazo está situado en la parte superior izquierda del abdomen, justo debajo de las costillas. Forma parte del sistema linfático y participa activamente en nuestras defensas. Puedes imaginarlo de forma simplificada como una especie de gran estación de control inmunitario, parecida en algunas funciones a lo que hacen los ganglios linfáticos. Aunque no sea simplemente un ganglio grande, podríamos denominarlo así. Entre otras funciones, filtra la sangre, elimina células sanguíneas envejecidas y ayuda a reconocer y combatir determinados microorganismos. Y sí, podemos vivir sin bazo. Si hay que extirparlo, otros órganos pueden asumir parte de sus funciones. Pero hay una consecuencia importante. Sin bazo aumenta el riesgo de algunas infecciones graves por algunas bacterias, las que llamamos encapsuladas, que te dejo aquí. Por eso, después de una esplenectomía, que es así como se llama a la operación quirúrgica en la que se extirpa el bazo, se recomienda vacunar a esas personas de esos gérmenes específicos con pautas de vacunación adicionales, además de otras medidas preventivas. Así que el bazo puede ser prescindible para sobrevivir, pero desde luego no es un órgano inútil. Entonces, ¿el cuerpo humano tiene errores? Depende de cómo definamos la palabra error. Muchas de estas estructuras tuvieron una función muy importante durante la evolución o durante el desarrollo embrionario. Otras siguen teniendo funciones, aunque sean menos evidentes de lo que pensábamos hace unos años. La evolución no busca crear organismos perfectos, busca organismos suficientemente eficaces para sobrevivir y reproducirse. Y esa diferencia explica por qué seguimos teniendo estructuras que a primera vista parecen innecesarias. Nuestro cuerpo es el resultado de millones de años de evolución. Por eso conserva cicatrices de nuestra vida fetal, órganos que cambian la función con la edad y estructuras que todavía hoy seguimos descubriendo. Así que la próxima vez que alguien diga que el apéndice o las muelas del juicio son errores del cuerpo humano, quizá la respuesta correcta sea otra. No son errores, son las huellas de nuestra historia evolutiva. Si quieres saber más sobre alguno de los órganos que mencionamos, te dejo aquí el vídeo que hice sobre el timo. Esto fue Minuto Médico, un minuto para entender mejor tu salud.